nosotros vamos a hablar acerca de los procesos de manufactura en el proceso de formado de metales y hojas metálicas. Yo soy Belén Quiñones. José Juan Cantú. Derek Campoy y ¿cómo se llama? David Elías. Aquí va a estar en la esquina. Nosotros somos de la carrera de Ingeniería Industrial y Manufactura de la Universidad Nacional de Sonora, Campus Navojoa. Vamos a empezar hablando acerca de los procesos de formado de metales, estos procesos involucran moldeado y fundición de metales blandos o fundidos con productos que casi adquieren la forma deseada sin requerir muchas operaciones de acabado. Algunos ejemplos incluyen moldes de plásticos para ganchos y aislantes cerámicos para bujías. Algunos procesos fabrican productos continuos como placas, láminas, tuberías y otras piezas discretas como el forjado formado de láminas y la metalurgia de polvo. La laminación es un proceso de conformado que se reduce el espesor o se modifica la sección transversal de una pieza larga mediante rodillos giratorios. Aproximadamente el 90% de los metales conformados usan este método. Se clasifica en laminación en caliente, que es por encima de la temperatura de recristalización, la cual mejora la ductilidad y elimina defectos. Y también está la laminación en frío, que es a temperatura ambiente, aumentando resistencia y mejor acabado de la superficie. El proceso más común es la laminación plana, donde el material pasa entre rodillos que generan presión plástica. Los factores clave en este proceso es la fricción, el diámetro del rodillo, la temperatura y la tensión aplicada. Los defectos más comunes son las raspaduras, las ondulaciones, las grietas, acacodrilado y el ensanchado. Algunos productos típicos de la laminación son placas, láminas, tubos sin costura, perfiles estructurales, tornillos, y una de las ventajas es la alta productividad, su bajo costo y que mejora propiedades mecánicas con un buen acabado superficial y una gran versatilidad en materiales. Seguimos con el forjado, el cual es un proceso conformado mediante fuerzas de compresión aplicadas con matrices. Es uno de los métodos más antiguos del trabajo de los metales, originado al año 4000 a.C., usado inicialmente para fabricar joyas, herramientas y monedas. A diferencia de otros procesos como la fundición o el maquinado, del forjado produce piezas discretas y permite controlar el flujo de grano de metal, lo que da lugar a piezas más resistentes, tenaces y confiables. Por esta razón se usa el componente crítico como ejes, engranes, tornillos, herramientas, componentes aeronáuticos y de transporte. El proceso puede realizarse en frío, en caliente también. Tipos principales de forjado de matriz abierta es la forma más simple, se realiza comprimiendo una pieza sólida entre dos matrices planas. El forjado con matriz cerrada o de la impresión. La pieza toma la forma de la cavidad de la matriz, se actúa a las altas temperaturas para mejorar la ductilidad y reducir esfuerzos. Forjado de precisión o sin rebaba. Se realiza con matrices cerradas, perfectamente alineadas y calibradas. Permite obtener piezas con tolerancias muy pequeñas y buen acabado superficial. Operaciones y variantes del forjador. El acuñado se utiliza para monedas, medallas y piezas decorativas Hoy en día los sistemas de forjado están altamente automatizados, con robots y con control computarizado, lo que mejora la productividad y la precisión. Aunque tiene altos costos iniciales, el forjado resulta muy rentable para producciones masivas, ya que ofrecen alta resistencia mecánica, excelente durabilidad y un mejor aprovechamiento de los materiales. Entre sus desventajas encontramos la dificultad de formas complejas y el mantenimiento frecuente que requieren estas máquinas. Este proceso se utiliza en la industria aeronáutica, automotriz y maquinaria pesada y energética, lo que se necesita máxima calidad y confiabilidad en las piezas. La extrusión es un proceso en donde se empuja metal a través de un dado para darle forma o reducir su sección. Puede realizarse de forma directa, indirecta, hidrostática o lateral, y factores como la temperatura, la velocidad y la lubricación influyen directamente en la calidad del producto.
Existen varios tipos: la extrusión en frío, que ofrece mayor acabado y precisión; la por impacto, usado para piezas delgadas y rápidas; y la hidrostática, que utiliza un fluido a presión ideal para materiales quebradizos. En conjunto, este proceso es eficiente y fundamental para fabricar tubos, barras y estructuras de gran calidad. Formado de hojas metálicas. Los productos fabricados con hojas metálicas están a nuestro alrededor. Incluyen una amplia gama de objetos de consumo e industriales, como las latas para bebidas, artículos de cocina, archiveros, escritorios metálicos, etc. Como se describe a lo largo de este capítulo, existen numerosos procesos de hacer partes con hojas metálicas. Sin embargo, el término trabajado de prensado o formado por prensa se utiliza comúnmente en la industria para describir las operaciones generales de formado de hojas. El cizallado. El cizallado es una operación de corte utilizada para separar piezas en bruto a partir de hojas o cintas metálicas. Características principales: es la operación inicial más común antes de otras etapas de formado. El material se corta sin remover viruta, y los parámetros más importantes del proceso son forma del punzón y la matriz, velocidad de punzonado, lubricación, holgura, etc. Efectos de la holgura. Si la holgura aumenta, la zona de deformación se amplía y la orilla se vuelve más rugosa. Si la holgura es más pequeña, se generan esfuerzos excesivos y puede fracturarse el borde. Calidad de la orilla. Depende de la ductibilidad del material y de la velocidad del punzón. Una velocidad alta genera superficies más lisas y bruñidas. Las orillas trabajadas en frío pueden endurecerse, reduciendo la formalidad para operaciones posteriores. 2. Doblado. El doblado es una de las operaciones más comunes de la industria de formado de hojas metálicas. Consiste en una curva, una lámina o una placa alrededor de un eje, sin cambiar significativamente su espesor. Objetivos del doblado son dar forma a piezas, aumentar la rigidez estructural. Los principios del doblado son: las fibras exteriores del material están a tensión, y los interiores a compresión. La zona intermedia sin deformación se llama fibra neutra. El radio de doblado debe ser mayor de un mínimo para evitar grietas. Los factores que influyen son espesor de material, tipo de material, radio de curvatura, dirección de doblado respecto al laminado. Las ventajas del doblado son: permiten gran variedad de formas sin remoción de material, aumentan la resistencia de la pieza final. Las aplicaciones son en carrocerías automotrices, archiveros, electrodomésticos, tapas, perfiles, etc. Punto número 3, el embutido profundo. El embutido profundo es una operación en la que una pieza en bruto de hoja metálica se convierte en un contenedor hueco al ser empujada dentro de una matriz circular mediante un punzón. Etapas del proceso: se coloca una pieza en bruto circular sobre la matriz, una placa de sujeción la mantiene fija, el punzón empuja la lámina dentro de la cavidad formando una copa. Las variables importantes: propiedades del material, diámetro del punzón, holgura, radios del punzón y la matriz, fuerza de la placa de sujeción, lubricación y fricción. Cuanto mayor sea la capacidad del embutido, mayor capacidad del embutido tiene el material. Defectos comunes: arrugas, desgarres, ondulaciones. Las mejoras del proceso: usar radios grandes, lubricación efectiva y piezas sin defectos. Incorporar perlas de embutido para controlar el fluido del material. Aplicar planchado para uniformar el espesor de la pared. Realizar reembutido cuando la profundidad no se logre en una sola etapa. El equipo que se utiliza son prensas mecánicas o hidráulicas de doble acción. Velocidades del punzón son del 0.1 a 0.3 metros sobre segundo, y las aplicaciones típicas son lata, recipientes, ollas, carcasas, utensilios y piezas automotrices. Conclusión: los procesos de conformado metálico como la laminación, el forjado, la extrusión constituyen pilares esenciales en la industria manufacturera moderna. La laminación, con su capacidad para reducir espesor y modificar
secciones mediante rodillos. Es un método altamente productivo y versátil, ideal para producir grandes volúmenes con buen acabado y propiedades mecánicas mejoradas. El forjado, por su parte, destaca por controlar el flujo del grano, del metal, generando piezas más resistentes y confiables, fundamentalmente en aplicaciones críticas. Y finalmente, la extrusión ofrece flexibilidad para crear perfiles complejos y duraderos en un solo paso, con eficiencia en costos y tiempos en conjunto. En estos procesos permiten optimizar materiales y formar para satisfacer demandas industriales exigentes, constituyendo hacia las bases para la innovación y competitividad en metalurgia y fabricación de componentes. Muchas gracias por prestar atención, gente.